Palabra, hoy nos hemos gozado en la alabanza y podemos decirle al Señor que Él es bueno, que su bondad y su misericordia siempre se hacen presentes en nuestra vida. Estamos empezando tema del mes. Somos mayordomos de la iglesia. A ver, más fuerte. Somos mayordomos de la iglesia. Amén. Qué tema tan bonito y con bastante responsabilidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Cuando tengan listos me pueden regalar un fuerte amén, y los que no trajeron sus Biblias pueden leer en las pantallas. Y la palabra del Señor dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una silla, de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi amado Rey y Salvador, hoy estamos delante de ti, tu iglesia, tu pueblo, al cual tú nos escogiste, Señor, para que lleváramos las buenas nuevas de salvación. Hoy ponemos nuestro oído en sintonía a tu palabra y te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo hoy, Señor, me auxilie con el fuego de tu Espíritu Santo y yo pueda transmitir la palabra que tú me has entregado. Bendice a tu iglesia, bendícenos a todos, y que el poder y el fuego de tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Somos mayordomos de la iglesia y el tema específico que aparece es: ¿qué es la iglesia? Yo le coloqué como título al mensaje de hoy: somos sal y luz. Podemos empezar con una introducción definiendo qué es la iglesia. Yo sé que muchos la saben, pero para los que no la saben, tiene una raíz en el griego que es ekalei, que significa llamar afuera. También viene de la raíz eclesia, que significa asamblea, convocatoria, que quiere decir designa asambleas de pueblo. Pero ¿qué designamos nosotros como la palabra iglesia? Como el término iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para construir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos varias imágenes que nos hacen referencia y nos ponen diferentes relieves, porque nosotros lo podemos encontrar vinculados a esta iglesia. En el Antiguo Testamento se describe a la iglesia como el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento ya vemos otra imagen, que es Cristo como nuestra cabeza de ese pueblo que el Señor ha escogido. Hay otras imágenes sacadas de la vida pastoril que ustedes han escuchado muchas veces, como redil, grey y ovejas. En la parte agrícola, campo, olivo, viña, esos que nos dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid para llevar fruto al mundo. De la construcción encontramos una relación como morada, piedra y templo. Y en la familia encontramos como esposa y madre.
Pero más que una definición etimológica y una descripción de ella, hay que salir de ese concepto y entender qué es la iglesia, su razón de ser, su quehacer en el mundo, que somos nosotros, tú y yo somos iglesia. Tener una idea más amplia para entender que nosotros no solo nos llamamos iglesia, sino que tenemos una función que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros para ejercerlo sobre nuestra sociedad y sobre nuestra cultura. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 13 al 16, al que yo he querido hacer hoy referencia, nos da el Señor, después de hablar de las bienaventuranzas, nos dice: ustedes son la sal y la luz del mundo. Y es paradójico que el Señor se lo está diciendo ¿a quiénes? A sus discípulos, a personas simples, a pescadores, a los que les está encomendando una tarea. Pero Él les quiere decir a todos y nos dice a nosotros: si queréis ser iglesia, tendréis que ser pobres de espíritu, ser dóciles, puros de corazón, ser misericordiosos. Seréis sal de la tierra y luz del mundo cuando entendemos nuestro quehacer en esta realidad en la que vivimos. Somos llamados a ser testigos de nuestro cristianismo en este mundo ante todos los hombres, y este testimonio debe realizarse no tanto en muchas palabras, sino en nuestras acciones, porque el mundo moderno no busca palabras, sino busca hechos, no busca principios, sino efectos que se realicen en la fe, en la caridad y en la misericordia. El mundo actual nunca se convertirá a Dios si no encuentra en la iglesia y en nuestras vidas cristianas un signo y testimonio de la presencia de Dios. Sabemos que Cristo, después de su ascensión, el único rostro, después vendrá por segunda vez, el único rostro que tiene para mostrar al mundo es su iglesia. Esa iglesia que tendrá que ir y mostrarle al mundo contemporáneo que el Señor está presente, que la iglesia es la que activa el reino de Dios sobre la tierra. Él a nosotros nos dijo: ustedes serán la continuación de mi ministerio. ¿Saben por qué? Porque un día Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Pero Él ascendió al trono del Padre y ahora nos dijo a nosotros: ahora ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Por eso la iglesia deberá entender la humildad, tendrá que entender que es solidaria, que es fraterna, que dialoga y conoce el entorno. La iglesia primero es fraterna entre sus miembros, porque nos amamos. Y sabe que el Señor dijo: y les van a creer cuando ellos vean que ustedes se aman los unos a los otros. Somos un organismo vivo que da vida a través de la palabra de Dios. Somos vida porque el Espíritu Santo nos vivifica, nos santifica, nos hace diferentes a todas las estructuras en este mundo. No somos una ONG que simplemente da una taza de café y baña a los que están marginados y los tiene 2-3 días, y cuando ellos toman fuerza vuelven y salen y se encuentran en su realidad marginal y vuelven y caen en el vicio y en el dolor. Ellos se desentienden, pero la iglesia no ha de ser así. Aunque da un café y también baña y protege, como lo hicieron esta semana muchos jóvenes de nuestra iglesia con la pastora Nidia, también entienden que siembran la palabra del reino de Dios, que hay esperanza para ese mundo, que la gente que vive en el Bronx y que está atada, también el Señor vino por ellos y murió por ellos, porque Cristo no vino por los sanos, sino por ellos. Por eso nosotros no somos una ONG ni una institución que no internaliza el dolor del ser humano.
Por eso la iglesia será un lugar de justicia, laboriosidad y paz. Por eso la iglesia deberá tener principios sociales. Jesucristo nos enseñó para transformar nuestros mundos y que nosotros como individuos y como iglesia podemos ejemplificar el amor. Jesús nunca fue indiferente al sufrimiento de sus hermanos. Por eso la iglesia no puede ser indiferente al dolor. Nos ha llamado a comprometernos, a humanizar nuestro entorno con el poder del Espíritu Santo, de justicia y de caridad. Solo así podremos consolidar como iglesia a hombres que encarnan la ley divina. Por eso nos compete a todos nosotros como iglesia elaborar un juicio moral cuando están en juego los derechos fundamentales de la persona y su salvación eterna. No solo hablamos de esa justicia social, sino que la iglesia entiende que esto va más allá. Es nuestra vida eterna. La iglesia recibe del evangelio la plena revelación de la verdad. Se enseña al hombre en nombre de Cristo. Nosotros no enseñamos en nuestros nombres, ni en nuestra palabra, ni en una filosofía, sino que enseñamos al mundo en nombre de Cristo, su identidad propia y la vocación. Porque todos tenemos vocación, porque a todos Dios nos ha llamado y nos ha llamado afuera. Por lo anterior, los principios sociales de la iglesia no es otra vía, no es un camino alterno e intermedio entre el capitalismo y el colectivismo marxista. No tiene nada que ver con una agenda política ni social, no es un sistema que ofrece, si bien una crítica a lo que está pasando, simplemente critica, pero no hace nada. La iglesia tiene que actuar, la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene directrices de acción porque es movida por el Espíritu Santo. No es una propuesta técnica para solucionar los problemas prácticos, sino más bien una doctrina de amor y misericordia. ¿Usted se ha preguntado, ¿siento amor y misericordia por mi prójimo? ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Mi prójimo no es el que está a mi lado todo el día, aunque en algún momento lo es. Es ese que yo no conozco, ese que necesita mi ayuda, ese que necesita ser curado, vendado, atendido, y aún que yo me meta la mano al bolsillo para quitar el hambre del desvalido. Eso debe ser la iglesia. Hoy más que nunca se tiene que hacer presente la iglesia ante la corrupción, ante las leyes que nos roban los valores de familia, nuestros valores éticos, los valores del reino. ¿Saben? Hoy estamos viviendo en Colombia una crisis en la educación, viendo cómo estas cartillas se empezarán a esparcir. Yo esta semana veía esas imágenes y créanme que yo me quedé paralizada. Yo decía en mi mente, ¿cómo? Yo pensaba en mi sobrinito Mati y en Juanita, que son los más pequeños, y yo decía, ¿cómo mostrarles a un niño de 6 años estas imágenes escalofriantes y macabras? Y cómo la iglesia se tiene que levantar a protestar, no a pelear con el mundo, sino a decirle, esos no son los valores. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros niños, mírese en un espejo y niega lo que ves? No, mis amados hermanos, la iglesia se tiene que levantar con un grito de auxilio, con un grito como aquel día que todos gritaron, Hosana, sálvanos Señor, salva a nuestros niños, que nosotros podamos afirmar la feminidad y la masculinidad de nuestros hijos, el ser y la razón de ser de la familia. La iglesia es una familia, es el pueblo de Dios, que es un ente que estamos en una vida espiritual, pero que también tenemos un entorno social que tiene que ser cautivado y impregnado con el mensaje y la palabra del evangelio.
Solo podemos ser luz y sal cuando nosotros no negociemos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos en su palabra y en la Escritura y en lo que Cristo aún vino a confrontar en el mundo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia. No podemos ser una iglesia con una luz que se esconde porque le da miedo. Como dice la palabra del Señor, una voz que clama en el desierto, una voz que aunque parezca que está solitaria, una voz que aunque parezca una sociedad mínima, personas mínimas, pero se tiene que levantar y decirle al mundo: abran camino, preparen camino para el Señor, porque la iglesia no puede ser partícipe de los horrores que estamos viviendo. Y es por eso que también la iglesia debe ser abierta, pero no perder su identidad. Abierta porque somos pueblo de Dios, para el pecador, para el que tiene problemas de identidad, para el ladrón, para el fornicario, para el adúltero, para aquellos que están sobre los lazos del pecado, pero una iglesia que no pierde su identidad. Yo leí en estos días un libro acerca de las iglesias y hablaba de la posmodernidad que está viviendo. Y me llamó la atención uno de los que escribía, que es el señor Arturo Piedrahíta, y dice: las denominaciones están en crisis de identidad. Y esto básicamente se debe a que las fuertes influencias de nuestro medio se han dejado sentir en un postdenominacionalismo, porque la iglesia se ha sectorizado. Pensamos que si tenemos el mejor grupo de alabanza, somos iglesia, que si tenemos X o Y parte donde nosotros funcionamos, infraestructura, somos iglesia. Aunque la iglesia es mostrada como un edificio, como un templo, porque tenemos este templo. La iglesia eres tú y soy yo. Aquí es el templo donde venimos a adorar al Señor. Y ese denominacionalismo es el que nos hace perder nuestra identidad. Una razón de ellos, decía el autor, es la tendencia a lo efímero, que la posmodernidad misma postula como uno de sus valores, de tal manera que el pasado como clave para el futuro ya no tiene importancia. Una iglesia que ha perdido su sentido histórico es una iglesia amnésica. ¿Saben? El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, nacieron muchas generaciones que no conocían a Dios y se les olvidó que el Señor los había escogido. Y en Abraham, Isaac y Jacob les había dado una promesa de ser el pueblo de Dios. Después el Señor los liberta y después de la muerte de Josué vuelve a haber otra amnesia y se levantan generaciones que no conocían a Dios, que escaseaba la palabra. Hoy nuestras iglesias se están convirtiendo aún en cultos de farándula, donde tocamos la canción de moda, donde hacemos lo que no debemos de hacer. Y sabe, ni nuestro grupo de alabanza, ni nuestros predicadores, ni nuestro templo puede ser el centro de nuestra iglesia, porque el centro de la iglesia es Cristo, y todo lo que desplace a Cristo deja que nosotros como iglesia perdamos nuestra identidad. Dios quiere que nosotros tengamos claro que Cristo es el centro de nuestra iglesia. Eso es lo esencial. Lo contingente, claro, porque nosotros vamos evolucionando. La iglesia de antes era una iglesia pastoril, era agrícola, y por eso el mensaje del evangelio era predicado para esas generaciones. Ahora nosotros vivimos en otro entorno, ahora los métodos, los cultos, la manera, pero ese no es el centro de nuestra iglesia. Ser abiertos es amar, dialogar, escuchar, cambiar, aportar, aprender y recuperar los valores del reino, pero sin perder nuestra identidad. Ser abiertos no es mezclar todo como una especie de sincretismo o de mezcla del bien y del mal, de valores y antivalores, que aún permitimos que el pecado penetre en nuestras vidas y estamos ahí
como dicen en la Iglesia Católica, el que reza y peca empata. No, mis hermanos, nosotros tenemos que cambiar. La Iglesia tiene el deber de cuidar y comunicar los tesoros de la revelación. Los tesoros que la Iglesia debe cuidar a través de la historia son revelados por el Señor. Lo que Él nos comunicó va acompañado de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso nosotros no debemos olvidar nuestra historia, que un día Dios planeó y soñó con un pueblo, que lo convocó desde los confines de la tierra, para que lleváramos el mensaje de salvación a un mundo ávido de escuchar un mensaje de esperanza. Nuestra historia tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que aunque era Dios, se despojó y se dio a nosotros por amor de toda la humanidad. Y aunque la iglesia recibe ataques, su identidad no se debe perder. ¿Sabe que a veces la iglesia pierde identidad porque uno de sus miembros peca? Y cuando uno de nosotros pecamos, estamos dándole una comunicación doble al mundo y la gente deja de creer en la iglesia porque ha perdido la identidad. Nuestro hablar y nuestro hacer debe ser el mismo, porque el mundo nos creerá si nosotros somos testimonio de Dios. ¿Saben? La palabra del Señor, hay un versículo que es bien fuerte y dice: ay de aquellos que hagan caer a alguno de mis pequeños. ¿Sabe qué les sería mejor? Amárrese en su cuello una piedra de molino. ¿Se imagina cuánto pesa una piedra de molino? Y échese al fondo del mar. ¿Saben, mis hermanos? Cuando la iglesia peca, cuando uno de sus miembros peca, deja de dar testimonio a Cristo, pierde su identidad y pierde su razón de ser. El mundo ha dejado de creer en la iglesia porque nosotros a veces perdemos nuestra identidad. Así que el Señor hoy nos llama a que nosotros somos seres sociales, que intervenimos, pero damos testimonio, no perdemos la identidad y somos abiertos para todo aquel que quiera venir. Por último, somos sal y luz, porque hemos encarnado su misión. Y muchas veces hablamos de la misión, pero yo hoy quiero decirles que Jesús llamó a sus apóstoles y les entrega su primera misión. Deben anunciar la gran noticia, la cercanía del reino. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús llega, Él dice: porque ha llegado el reino, el dominio de Dios a este mundo? Porque cuando Dios elige es para dar una misión. Él no solo nos llamó para que nosotros vengamos acá, sino nos da una misión y nos da de dones y talentos. El mes pasado vimos la mayordomía de los dones y los talentos, pero ¿para qué son? Son una tarea. Por eso el Señor envía a los apóstoles. Hoy nos envía a nosotros y nos confía una tarea. Y como a los 12, toda la iglesia es apostólica y misionera. Apostólica porque va, misionera porque encarna la misión. La iglesia debe tomar y encarnar el misterio de Jesucristo como profeta, rey y sacerdote. Profeta porque proclama la verdad del evangelio y no se calla. Sacerdote porque ofrece sacrificio y ofrenda al Señor. ¿Sabe que una iglesia que no se sacrifica, que no ofrenda al Señor, pierde su misión? Pero también encarna lo de rey. ¿Sabe por qué? Aunque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe a qué se refiere la palabra cuando nos dice: ustedes van a encarnar el ser rey? Porque Cristo, siendo igual a Dios, no tuvo cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? El Señor Jesús
como rey fue humilde. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como iglesia individual que cada uno somos, debemos ser humildes y servirnos los unos a los otros, servir al mundo. Eso no nos dejará que nosotros perdamos la misión. También todos nosotros somos enviados. Cada cristiano es un misionero. Es el tesoro inmenso que hemos recibido, la luz de Cristo y de su evangelio. Es para comunicarlo a todos los hombres. Como el Señor nos indica, cada cristiano debe convertirse en sal de la tierra y luz del mundo, en no levadura que leuda la masa, sino en buena levadura. No nos encerremos. En efecto, Dios no creó la iglesia para ser una especie de un club selecto de almas privilegiadas a los que se le permite acceso a ciertos dones reservados especiales. No, desde un principio Dios ha amado a todos los hombres y ha querido que todos lleguen a su corazón de Padre, y por eso creó la iglesia al servicio de toda la humanidad como instrumento y mensajero de la buena noticia. Los cristianos somos sin dudas predilectos de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque ahora conocemos la noticia y ahora nosotros nos toca volver a todo el mundo al corazón del Padre. Nuestro privilegio es el de servir, de llevar a todos los hombres, aquellos que no tienen el mensaje de la esperanza, a un encuentro real con Dios. Y como yo les decía al principio, no es solo una llamada y desconectarnos. Tú traes a alguien a la iglesia, cuídalo. Todos somos pastores. En algún momento, cuando nos han hablado que tenemos el sacerdocio universal de los creyentes, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos el deber también de cuidar y de pastorear. Aquí nosotros tenemos de pronto unos trabajos y unos oficios, pero todos somos pastores de la grey del Señor. El evangelio debe fermentar el mundo entero para Cristo como un vino nuevo. Debe vencer y sanear con su luz todo lo que haya de tinieblas y de pecado en él. Debe construir poco a poco esa gran comunión que Dios desea para toda la humanidad. Recibimos la luz del evangelio cuando Cristo vino a la tierra y nos dijo: yo soy la luz del mundo. Recibimos el ser sal de la tierra cuando Él vino a un mundo sin sentido a darle sabor. ¿Cuántos que estaban en el mundo o estuvimos en el mundo encontramos que en la vida no había sabor? Y yo recuerdo que yo le contaba un día a mi esposo que yo siempre tenía unos sueños. Eran como unos sueños conscientes, pero a la vez conscientes, aunque suene ilógico, porque yo siempre soñaba mucho con la muerte, y como que en algún momento de mi vida yo deseaba, ay, qué rico morirse uno temprano y dejar de sufrir, y como que yo añoraba y anhelaba la muerte. Y sabe que un día mi hijo Felipe me dijo: ¿tú por qué siempre quieres decir y siempre hablas de la muerte? Porque hubo un momento de mi vida que no tenía sazón, que no tenía sal, pero volví a encontrarme con Dios y con su palabra, y entendí que mi vida sí podía ser sazonada con el amor del evangelio. Por eso hay tanta gente que vive sin Dios y sin ley, pero vacíos. Por eso la iglesia, con el mensaje del amor y la misericordia, debe sazonar este mundo y devolverle las ganas de vivir a este planeta. Aunque nosotros hayamos perdido las fuerzas, la desesperanza, los sueños se han derrumbado, el Señor con su sal vuelve y sazona nuestras vidas, y podemos volver a soñar, como nos decía Andresito el jueves. Sueñen, pero no sueñen cualquier cosa, sueñen sueños grandes, sueñen los sueños de Dios, porque tenemos un Padre que va a hacer esos sueños realidad. Nadie enciende la luz, dice el evangelio, para esconderla bajo un recipiente
sino para colocarla sobre un candelabro para que ilumine a todo. Es como un monte, una iglesia sobre un monte donde todos la miran. Esta mañana el pastor Luis Eduardo en el primer culto nos decía que cuando el Señor va con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice que soy yo? Ya está la declaración del apóstol Pedro, donde dice: tú eres el Cristo y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él nos contaba que Jesucristo llevó a sus 12 apóstoles como cerca a un peñasco, y ahí había una montaña y había un templo en mármol blanco, precioso, precioso, y que el Señor les decía a sus discípulos: así serán ustedes, así será mi iglesia, una iglesia hermosa que ilumina, que está sobre un monte, que es como un faro en medio de la oscuridad. Eso debe ser la iglesia, esa luz que ilumina. No deberá ser una estructura más, sino que deberá ser vista y admirada. ¿Sabe? Él nos terminaba diciendo: aunque ya no existe hoy esa construcción tan hermosa, ¿sabe? La iglesia sigue existiendo, a pesar de los ataques, a pesar del dolor, a pesar de la injusticia, porque Cristo es nuestra roca inconmovible. Por eso nosotros debemos de ser esa luz que se enciende, esa sal que va al mundo y le dice: somos iglesia para glorificar a Dios. No solo nuestro estilo de vida debe ser característico, no solo porque la gente dice: oye, tú eres diferente, porque te vistes de X o Y manera, porque no dices groserías. Pero ¿y tu corazón qué? ¿Hay amor y misericordia? Al que es jefe, ¿cómo estás tratando a tus empleados? ¿Eres luz y sal? ¿O eres hostil? Y a veces la gente dice: prefiero no tener un jefe cristiano. ¿Cuál es la luz que le estamos mostrando al mundo? Cuando nosotros somos inmisericordias aún con nuestra propia familia, y pasa lo que dice la Escritura, que vienen y nos piden y nosotros le decimos: anda y vuelve, cuando tengo que darle en mi bolsillo. Somos luz y sal de la tierra. Cuando la iglesia entiende que el ministerio de Cristo vino aquí a estar con el pobre, el desvalido, el enfermo, el necesitado. Cuando el mundo que nos rodea pareciera estar inclinado en su propia destrucción y se muestra indiferente aún a su propio peligro, la iglesia levanta la voz para dar una voz de alerta. No esperemos que el cieguito llegue al semáforo y pase un carro y lo atropelle. Nosotros, cierto que vamos y corremos y lo auxiliamos o lo advertimos. Así debe ser la iglesia, una voz de alerta. Por eso muchos el miércoles iremos a levantar nuestra voz y a dar una voz de alerta para que los valores del reino de los cielos no sean quebrantados sobre el reino de las tinieblas, porque cuando la iglesia levanta la voz, el reino de las tinieblas retrocede. Puede ser que las cosas no cambien de la noche a la mañana, pero por lo menos como iglesia detendremos las acciones del enemigo y del mal, porque estamos protegiendo a nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones que han de venir. Y como decía la palabra y como dice, porque las fuerzas del infierno, las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia, porque esa muerte de destrucción que quiere venir sobre el mundo no prevalecerán. No mientras haya una iglesia viva, no mientras haya una iglesia que levanta la voz, no mientras haya una iglesia que ora, no mientras haya una iglesia que tiene amor y misericordia. Por eso nosotros hoy, mis amados hermanos, les digo, somos mayordomos de la iglesia, porque Cristo nos dio una misión y una tarea y ya la tenemos clara. ¿Qué debemos hacer? Así que cada vez que pases derecho, como en la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita, mire quién siguió derecho. Los que eran los religiosos,
pero pasó el que supuestamente era el enemigo y tuvo misericordia. Cada vez que nosotros pasemos derecho y seamos indiferentes y aún nos callemos, haremos infructuosa la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, mis amados hermanos, somos mayordomos de la iglesia. No hagamos infructuoso el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque un día, como lo hemos predicado durante todos estos meses, el Señor vendrá a pedirnos cuenta. Tú eres iglesia, da testimonio de Dios. No dejes que alguien resbale por tu mal testimonio y un día el Señor nos pida cuentas. Y ya cuando aún venga el juicio, con la piedra de molino que ya nos colocaron, ni siquiera podremos ir porque estaremos allá en el fondo del mar. Así que, mis amados hermanos, aunque suene chistoso, pero es verdad, nosotros somos mayordomos de la iglesia porque hemos encarnado el mensaje de salvación. Así que vas a cerrar tus ojitos y le vamos a pedir al Señor que nos haga una iglesia administradora de los valores del reino, que seamos cristianos amorosos y misericordiosos, que no maltratamos al pobre, que no solo le damos un café al marginado, sino que también lo abrazamos y le decimos que Cristo le puede cambiar, porque Él vino a romper las cadenas del pecado. Es la iglesia, la continuidad del ministerio de Cristo, es la cara de Cristo sobre la tierra, ese reino que ha venido a traer paz, justicia y equidad. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, a que nos ayudes a ser mayordomos de la iglesia. Que cada día, Señor, tu palabra se meta en mi corazón, en los corazones de tu pueblo, Señor. Y que nosotros podamos llevar ese mensaje como tú quieres que lo llevemos, Señor, con el amor. Porque la misión más grande es amar a nuestro prójimo y contarle al mundo que tú eres el Padre lleno de amor, que nos has convocado a todos, que no quieres que nadie se pierda, sino que nos quieres dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.